Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Al cumplirse ya increíblemente 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es increíble que transcurrido medio siglo en nuestros pueblos del sur, pero fundamentalmente en Argentina, siga esta deuda pendiente de impunidad, de tener que seguir buscando los restos de nuestros detenidos desaparecidos, y en el caso particular del horror vivido por los hermanos argentinos, aún estar detrás de poder encontrar a las nietas y nietos. Nosotros no queríamos detenernos en esta columna, seguramente los cientos de artículos que van a estar sobre esta fecha. Nosotros particularmente desde Telesur hemos venido aportando desde hace 2 semanas de cara al 24 de marzo una serie de artículos, algunos de mi autoría, que bueno, de alguna manera para las generaciones más jóvenes vienen dando un poco el contexto en el cual se produjo aquel golpe de Estado. Golpe de Estado que efectivamente es una llaga en el cuerpo de la sociedad argentina, pero que bien vale la pena recordar que en realidad no fue un hecho aislado, no fue un exabrupto de una suerte de argentinidad al palo, sino que tuvo que ver claramente con una serie de elementos que tuvieron que ver con la estrategia de seguridad nacional que desde la Casa Blanca se impuso en el continente latinoamericano y que provocó esta suerte de golpe de estados en los distintos países de América Latina, entre ellos, por supuesto, Argentina. Ustedes ya saben, Brasil ya venía con una dictadura militar desde 1966, en Uruguay en junio del 73, en Chile en septiembre del 73, y así se venían produciendo una serie de golpes de Estado que decíamos tiene que ver con esta doctrina de la seguridad nacional, una doctrina que se empieza a impulsar en Estados Unidos, primero como una supuesta respuesta para detener el avance de lo que ellos entendían era la influencia de la Unión Soviética en la región, pero que además viene de mucho antes. Dentro de la doctrina Monroe, aquella doctrina de América para los americanos, porque hay que recordar que en 1958 se va a producir la Revolución Cubana. En 1960 se va a crear la Escuela de las Américas, donde muchísimos de los luego generales y principales mandos de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos van a participar de estas escuelas, de esta formación militar académica, y también formación militar, en temas estrictamente militares. En el caso particular de Argentina, Jorge Rafael Videla y otros personajes que formaron parte de los cuadros del terrorismo de Estado, se instruyeron en la Escuela de las Américas. Es decir que aquí no hubo nada casual, aquí no fue solamente el impulso de una serie de militares que se tiraran a una aventura, sino que formó parte de una estrategia medianamente planificada, medianamente coordinada, muchas veces sí, por supuesto, con la impronta de cada país, de cada nacionalidad, pero que refería a esta estrategia de seguridad nacional. En el caso de la dictadura militar argentina también cabe mencionar, porque los aspectos de la hegemonía cultural tienen que ver con esto, los gobiernos, pero sobre todo las dictaduras de carácter militar, no solo se imponen por la fuerza, sino también que se imponen por elementos culturales y elementos políticos que coayudan a que de alguna manera la situación del terrorismo de Estado se naturalice, se convalide o cuando no, genere otras preocupaciones u otras alegrías, que permita de alguna manera no entrar en un cuestionamiento permanente. Ustedes saben que en el caso particular de Argentina hubo una intensísima campaña internacional de organismos de derechos humanos, de familiares de detenidos desaparecidos, de presos, que venían realizando, decíamos entonces, junto con otros ciudadanos del continente, chilenos, uruguayos, paraguayos, una serie de denuncias sobre los horrores que estaban cometiendo las dictaduras en el Cono Sur y particularmente en Argentina, aprovechando algunas circunstancias que, permitían de alguna manera darle mayor visibilidad a la República Argentina en el escenario internacional, pero que también claramente aprovechó la dictadura argentina para convalidarse y de alguna manera tratar de contrarrestar las denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos. Sin lugar a dudas, el Mundial de Fútbol de 1978, que además, como si fuera un guión escrito por los dioses,
no solo se juega en Argentina, sino que es el primer campeonato del mundo que Argentina gana, efectivamente está dentro de este contexto de los que hablamos. Por un lado, bueno, la posibilidad para los exiliados y para los organismos de derechos humanos internacionales aprovechar la visibilidad que daba el campeonato del mundo para poder denunciar los horrores de la dictadura. Incluso hubo un jugador de fútbol sueco, que me van a perdonar ahora, no recuerde su nombre, y aunque lo recordara, no me animo a poder pronunciar su apellido correctamente, pero que se negó a asistir al Mundial de Fútbol en Argentina, justamente sumándose a esta campaña de los derechos humanos. Pero por el otro lado, allí estuvo la dictadura argentina pudiendo disfrutar de lo que fue este campeonato del mundo. Disfrutar, decimos, en el doble sentido, disfrutar por un lado en todo lo que fueron los casos de corrupción que se hicieron fundamentalmente a través de la creación de nuevos estadios y algunos otros elementos que vamos luego a pasar a detallar, pero que en el caso particular de Argentina el gasto en el Mundial representó el triple de lo que luego representó el Mundial que se jugó en España 4 años después, en 1982, lo que dio lugar a todas las suspicacias de las tramas de corrupción que incluso llegaron a generar entre los propios militares y entre los propios civiles que integraban el gobierno de alguna manera militar, incluso con atentados con bombas para sacar del negocio a algunos civiles que estaban al tanto de ello. Todo esto ustedes lo van a poder encontrar en un artículo de Telesur que se llama precisamente Fútbol, Televisión Color y Guerra en la dictadura argentina. Porque esta obtención del Campeonato del Mundo desde el punto de vista simbólico y cultural empezó a generar, si no bien una corriente de opinión a favor de la Junta Militar, una suerte de patrioterismo, de suerte de nacionalismo, que luego sería utilizado, fíjense ustedes, unos años después, en lo que fue la Guerra de las Malvinas. Guerra que además, ustedes fíjense, no solo implicó, la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, en esto que puede parecer bastante contradictorio. Por un lado, una junta militar que obedece los intereses de la Casa Blanca, de Washington, de Estados Unidos, pero que por el otro lado se para y le pone guerra a Gran Bretaña, pero que además en esa locura, por definirlo de alguna manera, también estuvieron a punto, y esto resulta paradójico, en casi declararle la guerra a la dictadura chilena del general Augusto Pinochet, que finalmente, no sucedió, pero que, decíamos de alguna manera, hizo nacer en parte de la sociedad argentina esa noción de nacionalismo que de alguna manera buscaba convalidar y naturalizar la presencia de las juntas militares y las violaciones a los derechos humanos y a la democracia. Pero en el plano cultural, también esta suerte de estos golpes de suerte, con lo que contaron algunos golpes de Estado, se va a producir lo que va a ser la irrupción de la televisión a color en Argentina, que desde el punto de vista de la hegemonía cultural, del avance tecnológico, va a representar justamente un elemento no menor, ¿verdad? Va a ser precisamente una mini revolución en el campo del consumo, además de una suerte de desarrollo empresarial de todo lo que va a ser la cultura del entretenimiento, ¿no? Y en particular va a tener un perfil muy claro cuando además sean justamente desde el género del teatro de revistas, de las vedettes, que allí va a haber una presencia muy fuerte en la televisión argentina, decíamos, con este mismo rol, con este mismo papel de la hegemonía cultural, que, ojo, no siempre forma parte de un plan fríamente calculado y macabro, pero que cumple su papel, ¿no? De alguna manera, yo no estoy en condiciones de poder asegurar, pero no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, de que mientras se masacraba, se detenía, se desaparecía, se enterraba, se ejecutaba prisioneros políticos en Argentina, se divertía a la gente con estos programas de estofa barata del divertimento que venía desde el teatro de revistas, la farándula, ocupando las pantallas y de alguna manera no dando espacio a las denuncias
internacionales, a las denuncias y la movilización de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Así que buena cosa entonces este 24 de marzo poder repasar todo ese contexto. Aquel abrazo y, como siempre, el compromiso de siempre, el compromiso de más de medio siglo, de seguir luchando por la verdad y la justicia.